Días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por $19 millones. Aquí está. Mire, y se deben casi $6 millones. Me da gusto saludarlos como siempre. Hoy 13 de octubre, después de la conferencia matutina del presidente de la República, pues ahora ustedes saben los martes de salud, ahora el tema central fue la salud y qué bueno que el presidente de la República se preocupa muchísimo de la salud de nuestro pueblo. Por eso todos los martes hay un informe detallado del tema de la salud y además diariamente el doctor Gatell también hace un informe de cómo va el tema del coronavirus. Bueno, hoy en la mañana fue muy importante la presencia de los representantes de algunas de las compañías farmacéuticas que están trabajando intensamente en la cuestión de la vacuna para, más bien en contra del coronavirus. En la mañana estuvieron presentes, por ejemplo, AstraZeneca, que originalmente se dialogó con ellos, el gobierno de México, que van a instalar una planta en México para la producción de esta vacuna, no solamente para México, sino también para varios países de América Latina. Y destacó el hecho de que en esta primera fase, dijo la representante de AstraZeneca, que no van a tener ganancias. Eso es muy importante, no van a tener ganancias. Pero uno de los elementos centrales de las grandes empresas químico-farmacéuticas o farmacéuticas precisamente ha sido el tema de las ganancias. Es importante que AstraZeneca, su representante, plantee eso, porque quiere decir que el pensamiento, la propuesta, la acción del presidente de la República está influyendo precisamente para romper el esquema viejo que ya se había planteado Bill Gates y otras gentes, otros laboratorios, en el sentido de hacer un gran negocio con las vacunas para atacar el coronavirus. Bueno, esto yo lo quiero resaltar porque en otras circunstancias, en otros momentos, eso no hubiera sido posible. Pero hoy, digamos públicamente ante el presidente de la República, esta representante de AstraZeneca planteó ese tema, lo cual es relevante y es significativo. Repito, es poner un tope a lo que la mayor parte de las empresas farmacéuticas, sobre todo del mundo occidental, han venido haciendo de lucrar con la salud de los pueblos. Bueno, ese es tema importantísimo, pero repito, no es gratuito. Desde mi punto de vista es la nueva idea que el presidente de la República ha planteado, una nueva forma de ver las cosas y está en la corriente de la revolución cultural que se está desarrollando y que el licenciado López Obrador tiene un peso moral y además práctico importantísimo. Luego también habló la representante de la empresa Pfizer y también dieron a conocer los mecanismos técnicos científicos de la elaboración de estas vacunas. Y también habló a través de videoconferencia desde China el representante de la empresa CanSino, de tal forma que ya se tiene, digamos, avanzados algunos acuerdos para la distribución de las vacunas que puedan llegar. Hay un calendario, dio a conocer el secretario de Hacienda de qué cantidad de mexicanos podrían recibir las vacunas una vez que ya estén bien comprobadas, de mes por mes. Eso es importante, es decir, hay una planificación de parte del gobierno que encabeza el presidente de la República sobre este tema para que llegue a todo el pueblo de México. Ahora, otro tema fundamental que hay que resaltar, que el presidente siempre lo ha resaltado, pero qué bueno también que lo diga frente a los representantes de estas empresas, es que el gobierno mexicano va a destinar de entrada 35,000 millones de pesos, que además hay dinero en caja para afrontar estos compromisos de carácter internacional. Y el presidente dijo, y esos 35,000 millones no van a ser porque se haya solicitado algún crédito a alguna institución financiera internacional, algún banco, no.
es porque hemos hecho ahorros. Es decir, vivimos en una austeridad republicana. No solamente es el hecho de que se bajó a la mitad del salario del presidente y de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, no solamente es el hecho de que se estuvo recuperando, sobre todo este año, recursos que las empresas, las grandes empresas, dejaban de pagar al fisco en impuestos. No solamente es el hecho de que se ha ido poniendo cada vez, acotando más la presencia de la corrupción, ya sea en puertos, aeropuertos y en general en las instituciones del gobierno. Todo eso ha permitido que el gobierno mexicano, rompiendo el esquema neoliberal, rompiendo el esquema del Fondo Monetario Internacional, tenga recursos, resultado fundamentalmente del ahorro, para afrontar este tema. O sea, aquí el gobierno que encabeza el presidente de la República no escatima recursos para la salud de nuestro pueblo. Pero también, por otro lado, este tipo de política, este tipo de actitud abierta, transparente del presidente de la República, pues ha molestado mucho a los que venían haciendo o que venían controlando el monopolio de la distribución de medicamentos. Y entonces hay claramente acciones de sabotaje contra la política de salud del presidente de la República, que, repito, se aparta totalmente de los cánones neoliberales porque no está pensando en hacer negocios, en traficar con la salud de nuestro pueblo, sino al contrario, en que nuestro pueblo reciba medicamentos de alta calidad y además romper ese monopolio que existía. Hoy dijo que incluso estas campañas de ataques que se están dando a través de los medios de comunicación, bueno, de una mayoría de los medios de comunicación tradicional, pues es porque incluso algunos de estos medios de comunicación estaban metidos también en el negocio de las medicinas. Fíjense ustedes, era para estos grupos neoliberales la panacea, o sea, traficar con la salud del pueblo de México y de los pueblos del mundo. Entonces el licenciado López Obrador está rompiendo ese esquema de concentración, de monopolización, de máximas ganancias a costa de la salud, no nada más del pueblo de México, porque esto ya está cundiendo a otros países del planeta. Entonces, en ese tenor también están muy enojados estas personas, y ahora vamos entendiendo todos cada vez más que había una cadena de negocios, una cadena de corrupción, una cadena de control político ideológico a través de la mayor parte de los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radio y televisión. Pues eso se va acabando. Pero estas personas, a diferencia del humanismo que aplica y que procura el presidente de la República hacia el pueblo de México, son todo lo contrario. O sea, ¿cómo es posible en una mentalidad sana que quepa que se roben 38,000 piezas destinadas a combatir el cáncer? Eso solamente se puede entender cuando, a pesar del descontento de estas grandes empresas que controlaban la distribución de medicamentos hacia las empresas, hacia las instituciones del Estado, no les queda otra, porque ven que si sus ganancias ya no son como antes, ya no pueden traficar con la salud del pueblo, entonces con mucho odio pues van y tocan fibras sensibles al robarse 38,000 piezas, repito, de elementos médicos destinados a combatir el cáncer. Eso ya es inaudito. O sea, aquí ya es la irracionalidad completa, el odio que transpiran por todos los poros y la acción práctica que genera, repito, de manera real un sabotaje a la política de salud que está aplicando el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora, si a eso le agregamos, fíjense bien, el tema de la corrupción, por eso el licenciado ha dicho que lo que más ha afectado a nuestro país es la corrupción. A eso le agregó hoy el presidente, precisamente, por ejemplo, yo digo enmarcado en el esquema,
Aquí se ligó el tema precisamente de la corrupción que se daba tanto en la cuestión médica como en otros ámbitos de la vida política, económica y social del país. Por ejemplo, con el periodo del narcoestado, cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública, unos días antes de que entrara a la presidencia, resultado de fraude electoral Peña Nieto, unos días antes organizaron un curso que duró 2 días, hora y media por día, y que se pagaron $19 millones por ese curso. Imagínense. Y todavía hasta la fecha se deben $6 millones. Y el presidente dijo eso se está analizando, porque ¿en qué mente cabe que un curso tan corto en duración pueda costar $19 millones? ¿No? El saqueo era impresionante. No nada más el que hacían las transnacionales del oro, de la plata, de los minerales de nuestro país, no solamente también la enorme corrupción que estaba en las aduanas, en puertos, aeropuertos, no solamente la corrupción que se daba con los moches cuando dependencias del gobierno federal hacían licitaciones y cobraban el moche del 10, bueno, el 10 es poquito, 15, 20 o más %, y desde luego los sobreprecios que también las empresas, algunas de estas grandes empresas, inflaban. Decían originalmente que iba a costar la obra, como la Estela de Luz, que es el monumento a la corrupción, que iba a costar una cantidad y terminaba costando 3, 4 veces más. No, con todo eso se enfrenta el presidente de la República. Pero lo que nos lastima mucho es cuando se utilice la salud del pueblo de México y sobre todo de los niños para robarse 38,000 piezas destinadas a la cura del cáncer, y se esté atacando al gobierno, tratando de dar a entender que por negligencia de los funcionarios del gobierno actual o por lo que sea, se está fallando en ese tema. El presidente hoy fue muy enfático, eso se va a corregir. Y yo entiendo que se va a corregir en varios niveles y en varios canales para ya cortar estos tentáculos de la corrupción que han afectado tanto y sobre todo, reitero, la salud de nuestro pueblo. Por eso, repito, necesitamos reflexionar muy bien para que a través de este ataque tremendo de los medios de comunicación tengamos mucha claridad que los enemigos que enfrenta el presidente de la República no son cualquier cosa, son gente con mentalidad perversa que va a utilizar todos los medios a su alcance y sobre todo los medios de comunicación tradicionales para tratar de convencer a algunos sectores de la población de levantarse en contra del gobierno que encabeza el presidente de la República. Y utilizan evidentemente la táctica fascista que decía el secretario de propaganda de Hitler, de Goebbels, repetir una mentira 1000 veces hasta que se convierte en verdad. En la televisión, en la radio, en la prensa, en medios internacionales. Pero afortunadamente, y con esto concluyo, el presidente ha planteado, y creo que objetivamente así lo estamos viendo, que uno de los pueblos más concientizados en este momento en todo el mundo es el pueblo de México. Y más ahora que se está resaltando el renacimiento y la grandeza de nuestra patria. Por eso, reitero, vamos a apoyar con mucha firmeza, con mucho corazón, las acciones de este gobierno que después de varias décadas voltea a ver al pueblo y las acciones que hace son con mucho amor a nuestro pueblo. Si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube y también a que nos des tus comentarios en Facebook, en YouTube y a través de nuestras redes que aparecen también en la pantalla.